Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto tener hoy acá a Agustín Rossi, diputado nacional. Para nosotros, los concejales, para la comunidad de Monte, hoy tenemos acá un conglomerado de gente muy importante, muy sustanciosa, porque pertenecen a diferentes espacios políticos. Entonces eso es lo bueno, que podamos confluir con todos y que podamos pensar en ese monte que tanto soñamos todos. Esto va a ser cortito nada más, yo presentarlo a Agustín, él tiene todo para decirlo, así que nada más que muchísimas gracias por estar hoy acá en San Miguel del Monte, Agustín. Ya estamos, arranca nomás. ¿Querés sentado? ¿Sentado? Prefiero parado. Sí, entramos todo, entramos. Ustedes siéntense, ¿no? Sí, yo me traigo la cintura. Tranquilo, ¿no? Bueno, primero agradecerle a los compañeros concejales que son los que han posibilitado que yo hoy esté aquí. En segundo lugar, agradecerles a ustedes. Sé que es un horario difícil por el domingo y por todo lo que significa, pero bueno, la verdad que a veces las giras tienen eso, digamos, ¿no? Que uno tiene que tratar de ocupar todo el espacio, todo el tiempo posible, y a veces toca donde toca, digamos, en el horario que cada uno de ustedes, cada uno tiene que estar, ¿no? Pero sobre todas las cosas agradecerles, ¿no?, que se hayan tomado este tiempo de molestia para venir, para charlar, para tener un espacio para charlar y reflexionar en forma conjunto. Lo único que lo justifica no es mi presencia acá, sino que lo justifica el estado de emergencia en el cual vive la patria, ¿no? A partir de la aplicación de esta política económica, que es una política económica que claramente está destinada a generarle un daño enorme al conjunto del pueblo argentino, ¿no? A veces uno se pone a pensar y dice quién hubiese imaginado, ¿no?, hace 2 años y medio atrás, que en tan poco tiempo se hubiesen puesto la Argentina de sombrero. Porque la realidad es que en 2 años y medio se llevaron puesto la Argentina, han provocado una crisis que es solamente comparable con la crisis del 89-90 y la crisis del 2001-2002. De hecho, se proyecta una caída del crecimiento económico, una contracción económica entre 3 y 4 puntos este año, que yo creo que va a ser similar al año que viene. Y el bienio 2018-2019 va a generar una contracción de la economía solamente comparable con lo que fue el bienio 89-90 o 2001-2002. Es decir, que es la tercera crisis, hasta ahora tercera en magnitud, no sabemos cómo se va a profundizar, pero es la tercera que está incluida en la tercera crisis más importante desde que hemos recuperado la democracia. Los pronósticos son realmente desalentadores, una inflación entre el 45 y 50% este año, una caída de la actividad económica, como dije recién, entre 3 y 4 puntos, y seguramente una desocupación de 2 dígitos largos vamos a tener. Con eso vamos a terminar este año. Yo calculo que vamos a terminar con una desocupación del 15%, entre el 14 y el 15%. Por lo que estamos viendo, por los datos que nos llegan fundamentalmente del sector privado, porque además el gobierno sigue achicando el sector público. Hemos visto los despidos que han existido en estos días en la agroindustria, desmantelando casi la Secretaría de Agricultura Familiar, pero claramente va conformando una situación de tensión social enorme, producto de la aplicación de este plan económico.
lo primero que yo quisiera dejar en claro, ¿no?, es que la situación económica es responsabilidad exclusiva del presidente Macri. No es ni la sequía, ni el aumento de la tasa de interés de los Estados Unidos, ni la lira turca, ni nada de lo que se suene a excusas. El gobierno aplicó una política económica que tenía intencionalidades, que está plagada de errores de implementación, pero que ciertamente, seguramente también habrá tenido errores en cuanto a creer que se podía aplicar una política económica de estas características y no generar las situaciones que han generado hoy en la Argentina. Digo, la intencionalidad es la clásica histórica que ha tenido la derecha en la Argentina, ¿no? Bajar lo que ellos llaman el famoso costo laboral. Hemos escuchado tantas veces decir que el problema de la Argentina era el problema de la competitividad y que la competitividad estaba dada fundamentalmente porque los salarios en la Argentina eran muy altos en dólares. Bueno, los han bajado. Los han bajado con esta devaluación brutal que hemos tenido. La devaluación es eso, ¿no? Es una suba generalizada de precios y algunos precios que suben menos que los otros. Acá lo que claramente ha quedado planchado es el salario. Vamos a tener una inflación, como dije, entre el 45 y el 50%, y hoy tenemos las mejores paritarias que no han superado el 26 y 27%, con lo cual la pérdida del poder adquisitivo del salario es enorme, es enorme, ¿no? Pero también yo creo que ni ellos en ningún momento se imaginaban que iban a estar en esta situación, o quizás voluntariamente o voluntaristamente, para ser más preciso, pensaban que podían hacer todas estas cosas sin generar esta crisis. Pero bueno, la realidad es que han bajado el salario a costa de tener una brutal crisis económica en la Argentina, y sobre todo a costa de, además de no tener garantizado el manejo de las variables macroeconómicas, porque lo cierto es que las variables macroeconómicas en la Argentina hoy, hasta ahora, ha quedado demostrado que no las maneja el gobierno, sino que las maneja el mercado, a los cuales ellos endiosaron durante muchísimo tiempo, durante estos 2 años y medio de gestión. ¿Cómo fue la secuencia? La secuencia hay que buscarla el mismo día que levantan el mal llamado cepo. Ese momento se les dispara la inflación por un lado, se les dispara el dólar y se les dispara la demanda de dólares. Entonces tenían que satisfacer esa demanda de dólares. Para eso van, ahí hacen a las apuradas un mal acuerdo con los fondos buitres que el Congreso de la Nación termina legitimando. Ese mal acuerdo con los fondos buitres habilita al endeudamiento excesivo e irresponsable que termina en enero de este año, cuando es la última vez que colocan 9.000 millones de dólares en el mercado, y a partir de ahí los mismos que le vinieron prestando durante todo este tiempo le dicen que en realidad era la última vez que le prestaban. Entonces terminan cayendo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para mí me queda que cuando en marzo vino Lagarde por primera vez acá en Argentina y que fue a almorzar a la Casa Baldío de Duhovne, allí se planificó el regreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional con el doble objetivo: garantizarle el pago de los servicios de la deuda y recuperar confianza en los mercados, porque la hipótesis es que tienen que volver a pedirle prestado a los mercados, porque con la plata del fondo no funciona. La primera parte la han cumplido, la segunda parte es la que no le está funcionando, y no le está funcionando porque han generado una brutal recesión económica que nadie cree que la Argentina, con esta recesión económica enorme que tiene, pueda estar a la altura de los compromisos internacionales que fue adquiriendo durante todo este tiempo. Por eso se le dispara el dólar, por eso se le dispara el riesgo país, que para una economía como la que armaron ellos son datos significativos. Que el riesgo país estuviese alto en una economía como la nuestra, en donde en realidad no solamente no nos endeudábamos, sino nos desendeudábamos, no tenían los mismos efectos en una economía como la que tienen ellos, que depende casi en su totalidad en el financiamiento
en el financiamiento externo. Los mercados, ¿cómo están? Los mercados, pues también los mercados, ¿qué son? Esos fondos de inversión que le prestaron a la Argentina, que son señores que están sentados en Wall Street frente a una pantalla y tienen bonos de la deuda argentina, bonos de la deuda china, bonos de la deuda esta y lo otro, y tienen un portafolio de inversiones. Cuando ven un señor que compró a 100 pesos la deuda a 100 años y hoy ese bono vale 70 años, dice, bueno, acá no invierto más porque perdí. Esta es la realidad. Entonces el gobierno, por eso, fundamentalmente está complicado. Complicado hacia arriba, como decimos nosotros, y complicado hacia abajo porque también es cierto que ha perdido absolutamente confianza en el conjunto del pueblo, en el conjunto de la sociedad argentina. Por otro lado, el Fondo Monetario le exige que cuanto antes tenga aprobado el presupuesto, y empiezan a aparecer todas las dudas, ¿no? Que un fiscal lo esté imputando al presidente de la Nación y al resto de sus funcionarios por no haber enviado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que se debata en el Congreso. El único bloque que planteó claramente que tenía que debatirse en el Congreso fuimos nosotros, y fuimos los únicos que fajamos a una sesión que el resto de los bloques opositores no fueron. Bueno, muestra la debilidad de la arquitectura jurídica e institucional y económica y financiera que tiene hoy la Argentina. Yo creo que, lo vengo diciendo hace bastante, lo reafirmo más ahora, me parece que los argentinos claramente ya no le creen más a Macri, que la mayoría de los argentinos no tiene confianza en este gobierno, no tiene confianza en este presidente. La confianza es el principal capital político que necesita cualquier gobierno como para poder llevar adelante su política económica, y eso en la Argentina hoy no existe. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos todos es qué es lo que tenemos que hacer nosotros como espacio político de aquí en adelante, ¿no? Y digo eso porque no quiero abundar en todo lo que son las políticas económicas, que ustedes lo saben. Simplemente decir que la Argentina es el país que más plata le debe al Fondo Monetario Internacional del mundo, que la Argentina es el país que tiene la tasa de interés más alta del mundo, y que, al contrario de lo que dice el presidente, o que decía, ya no lo dice más, lo peor no es que lo que ya pasó, sino que lo peor es lo que está por venir, que todavía los efectos del ajuste no lo estamos viendo, ¿no? Porque si tenían que ajustar 300.000 millones de pesos a valores de hace 2 meses atrás, y después le dijeron que tenían que ajustar 100.000 millones de pesos más, 400.000 millones de pesos a estos valores actuales, seguramente la recesión económica que exista en la Argentina durante este año y el año que viene va a ser brutal. Recién estamos viendo sus primeros aspectos, sus primeras improntas, porque sacarle 400.000 millones de pesos a la economía argentina va a significar un costo absoluto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la actividad económica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, yo creo que ahí está el principal desafío de nuestra fuerza política. Para eso, algunas reflexiones. Durante los 2 primeros años y todavía ahora, el macrismo intentó ponernos en penitencia. Nos descalificaron, nos persiguieron, nos insultaron, nos agraviaron y demás. Casi que nos pusieron en un lugar marginal del escenario político argentino. Bueno, la Argentina necesita y la historia y la crisis necesita que hoy nosotros como espacio político estemos ocupando el centro de la escena política. Para eso, compañeras y compañeros, a todos los compañeros se lo quiero decir, se acabó la etapa de la penitencia para nosotros. Ningún compañero nuestro tiene que salir a militar con la cabeza gacha ni avergonzado absolutamente de nada, porque nosotros gobernamos durante 12 años y medio sin tomar ninguna decisión en contra de los intereses populares. Y los que nos están gobernando hoy